Me llamo Mateo, tengo 33 años, y hasta hace muy poco, pensé que exageraba cuando mi terapeuta me dijo que debía poner límites, especialmente con mi familia. Pensé que aguantar era lo mismo que amar. Pensé que si seguía ayudándolos, tarde o temprano lo valorarían. Spoiler, no fue así. Todo empezó hace unos años, cuando mi hermana menor, Clara, se mudó con su entonces novio, ahora esposo, Julián. No tenían dinero. Ninguno de los dos trabajaba en ese momento, y yo, como el hermano mayor que siempre había sentido que debía protegerla, ofrecí pagarles el primer mes de alquiler. Luego fue el segundo. Luego, ya no me pedían ayuda, solo me mandaban facturas. Mateo, ¿podés adelantarme esto? Mateo, Netflix no se pagó. Mateo, ¿podés ponerte con el súper esta semana? Y yo lo hacía, sin preguntas, porque si no era yo, ¿quién? Mis padres murieron cuando yo tenía 20 y Clara apenas 14. La crié como pude. Dejé la universidad, empecé a trabajar en un supermercado como cajero, y con el tiempo me volví encargado de turno. Nunca me quejé. No era el trabajo más glamoroso, pero era honesto. Me gustaba la rutina, el trato con los clientes, incluso el cansancio físico al final del día. Sentía que todo ese esfuerzo tenía sentido si le permitía a Clara tener una vida mejor que la mía. Pero los años pasaron, y Clara no cambió. De hecho, pareció crecer con una sensación de derecho. Como si todo lo que yo hacía por ella fuese lo mínimo esperado. Como si fuese mi deber pagar, resolver, sacrificar. Y Julián, bueno, Julián siempre fue una molestia educada. De esos tipos que te sonríen mientras te humillan. Que se ríen contigo, no porque algo sea gracioso, sino porque quieren que todos vean que se sienten superiores. Nunca trabajó más de 2 meses seguidos. Siempre tenía proyectos, ideas, emprendimientos que jamás daban frutos, pero que, curiosamente, sí necesitaban capital inicial. ¿Adivina quién lo ponía? Lo que me desgastó no fue solo el dinero. Fue el desprecio disfrazado de chiste. Las indirectas en las reuniones. Las veces que llegaban tarde a comer y traían invitados sin avisar. O cuando Clara me decía que me vistiera mejor si íbamos a salir, porque pareces un repositor del chino. O cuando Julián me llamaba nuestro mecenas personal mientras se servía la última cerveza de mi heladera. Pero yo me decía, son solo bromas. No lo dicen en serio. No hay mala intención. Porque se admitía que sí la había. Entonces todo este tiempo fui un idiota. La gota final llegó un sábado a la noche. Era el cumpleaños de mi cuñado, y como todos los años, yo pagué la cena. Reservé una parrilla linda, sencilla pero cálida, y llevé una torta de chocolate que horneé yo mismo. Pensé, ingenuamente, que quizá esta vez recibiría un gracias sincero. Éramos unas 10 personas, Clara, Julián, unos amigos de ellos y un par de tíos. Yo, como siempre, quedé relegado al extremo de la mesa. Nadie me hablaba mucho, salvo para pedirme si podía sacar una foto o buscar otra botella de vino. En un momento, entre risas y copas, Julián se paró para hacer un brindis. Se apoyó en la silla, levantó la copa y dijo, con esa sonrisita burlona que tan bien dominaba, un brindis por la vida, y por tener un cajero con patas tan eficiente. Risas. Y barato, agregó alguien. Clara, entre carcajadas, alzó la mano y dijo, bueno, al menos sirve para pagar Netflix. No. Más risas. Hasta los tíos se rieron. Nadie me miró a los ojos. Nadie notó cómo bajé lentamente la cabeza mientras el calor me subía por la nuca y se me formaba ese nudo en la garganta que ya me conocía de memoria. Solo tragué saliva, forcé una sonrisa y saqué mi celular. No dije una palabra. Desde el baño del restaurante, cerré todas las cuentas. Netflix, Spotify, Prime, el wifi del departamento que compartían, el servicio de streaming de fútbol que Julián usaba cada domingo. Mi tarjeta estaba vinculada a todo. Me tomó menos de 10 minutos. Luego abrí la app de mi banco y eliminé todas las autorizaciones compartidas. No dejé nada. Ese mismo impulso me llevó más lejos. Al volver a casa, vacié mi carpeta de contraseñas, cambié accesos, cancelé suscripciones. Clara tenía mi clave de Amazon. Julián conocía mi cuenta de Uber. Todo eso terminó esa noche. Pero no terminé ahí. Me acosté pensando en cada gesto, cada mirada, cada desprecio acumulado. Y esa misma madrugada imprimí 10 copias de una carta que llevaba años guardada en mi mente, pero que nunca me había atrevido a escribir. La firmé a mano. Las metí en sobres blancos. Y con cinta, los pegué a la puerta del departamento donde vivían, al portón del garaje, al buzón.
también al parabrisas del auto que yo mismo les había ayudado a comprar. Encima, dejé una nota breve. Cuando terminen de reírse, lean esto. Todos. Y me fui. Me fui sin tocar el timbre. Sin mirar atrás. Sin culpa. Sentía un silencio dentro mío, pero no era vacío. Era calma. Como si, por primera vez, hubiera hecho algo por mí. A la mañana siguiente, según supe por una vecina que me mandó una foto, los sobres seguían allí. Nadie se atrevía a abrirlos. Nadie decía nada. Solo una fila de rostros confundidos, nerviosos, parados frente a la puerta, como si supieran que el contenido de esas hojas iba a cambiar algo. O a exponer algo. Y yo solo estaba desayunando en paz por primera vez en años. La foto que me mandó la vecina mostraba a Clara en bata, de pie junto a Julián, con el sobre aún en la mano, sin abrir. Se notaba que algo no encajaba. Julián tenía esa cara tensa que solo ponía cuando perdía el control de una situación. Estaban rodeados por dos de sus amigos, también invitados a la cena, y por mi tía Marga, que parecía más preocupada por el que dirán que por lo que en realidad podía haber dentro del papel. No respondí el mensaje de la vecina, ni los 3 audios que me mandó Clara más tarde, uno tras otro, primero fingiendo sorpresa, después tono de burla, y el último claramente con nervios. ¿Qué hiciste, Mateo? ¿Qué es esto? ¿Qué estás buscando con esto? Yo no respondí. No tenía nada más que decirles. Ya había hablado de todas las formas posibles. Me había explicado. Había rogado. Había esperado. Ahora, por fin, solo escuchaba mi propio silencio. La carta no era cruel. No insultaba. No amenazaba. Pero decía la verdad. Con detalles. Con fechas. Con pruebas. Contaba cada vez que Clara y Julián se habían aprovechado de mí. Como yo había pagado sus viajes, suscripciones, reparaciones, fiestas, incluso la entrada del auto que todavía manejaban. Contaba cómo me habían pedido dinero para emergencias y luego los había visto en fotos en la playa. Cómo me usaban como garantía moral y financiera cada vez que sus vidas se desmoronaban, para después descartarme cuando ya no era útil. Pero lo que más dolía, y lo sabía, no eran los números ni las cifras. Era el relato de cada humillación pública, cada vez que me hicieron sentir menos que ellos, cada chiste disfrazado de sarcasmo. Esas frases que repitieron una y otra vez frente a familiares, amigos, conocidos, que se reían de mi trabajo, de mis manos agrietadas, de mis turnos dobles. Esos momentos en que yo sonreía por fuera, pero por dentro me tragaba la bronca como quien se traga una pastilla amarga sin agua. Y sí, también les decía que ya no iba a estar más disponible, que mi ayuda había terminado, que no me busquen cuando la tarjeta se rechace, cuando el wifi no funcione, cuando el auto necesite una nueva batería o cuando el alquiler venza. No porque quiera hacerles daño, sino porque ya aprendí a decir basta. Lo más fuerte estaba en el último párrafo, una frase que había escrito y borrado muchas veces, hasta que finalmente la dejé. No soy el cajero con patas que inventaron para no sentir culpa. Soy el hermano que se convirtió en sirviente por amor, y al que ustedes enseñaron a dejar de querer. La carta fue como una bomba de tiempo emocional. Durante los días siguientes, el grupo familiar se llenó de mensajes, pero no de Clara ni de Julián. De los tíos, de los primos, de los que leyeron la carta o escucharon los comentarios. ¿Es cierto esto? Porque nunca dijiste nada. Siempre pensé que exagerabas con lo que hacías por ellos. Nadie me pidió disculpas directamente. Pero el silencio de Clara fue más ruidoso que cualquier palabra. Una semana después, Julián me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje. Esto es una traición. Pensé que eras de los que no se victimiza. Lo ignoré. Porque ya no era mi papel explicarles lo que es la dignidad. Clara apareció en mi puerta el domingo siguiente. Sin avisar. Con el maquillaje corrido y ojeras. No me habló. Solo me extendió un sobre marrón. Yo no lo tomé. Le pregunté si lo había leído. Asintió con la cabeza, en silencio. La esperé. Esperé que dijera algo. Cualquier cosa. Pero solo repitió. No pensé que lo harías así. Como si todo el daño anterior hubiera sido accidental, y mi único error hubiese sido contarlo en voz alta. No lloré. No la abracé. Solo dije, y yo no pensé que les costara tan poco reírse de mí. Cerré la puerta con suavidad. No les respondí más. Y no por rencor, sino por paz. A veces me cuesta, no te voy a mentir. A veces me siento culpable, como si hubiera fallado como hermano. Pero luego miro mi vida ahora, mi casa tranquila, mi tiempo libre intacto, mi cuenta de banco sin fugas constantes.
Empiezo a entender que hay una enorme diferencia entre ser generoso y dejarse consumir. Y que no todos los lazos de sangre merecen ser sostenidos si sangran solo por un lado. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, Clara no ha vuelto a escribirme. Julián desapareció del mapa. Me dijeron que vendieron el auto, que están buscando mudarse. No sé si por orgullo o por necesidad. Y aunque parte de mí todavía siente un viejo reflejo de querer ayudar, no lo haré. Esta vez, mi ayuda va para mí. Y el sobre que Clara me quiso dar esa mañana todavía está en el buzón. Cerrado. Tal vez algún día lo abra. O tal vez no. Pasaron unas semanas en silencio, y aunque intenté seguir adelante sin mirar atrás, algo en mí permanecía en estado de alerta. Como si, después de tantos años de vivir pendiente de sus necesidades, mi cuerpo todavía no se había acostumbrado al vacío. Es como cuando dejas de escuchar un zumbido constante y de repente el silencio te aturde. Me encontré revisando el buzón cada mañana, no por curiosidad del correo, sino por ese sobre marrón que Clara había dejado. Seguía ahí, intacto, ni lo había movido. Me pasaba frente a él como si fuera un animal dormido al que no quería despertar. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi una figura en la vereda de enfrente. Pensé que era una coincidencia. Pero cuando volví a verla 3 días seguidos, sentada en la parada de colectivo frente a mi edificio aunque no subía a ninguno, supe que no lo era. Era Clara. No hacía nada. Solo estaba ahí, esperando. A veces mirando su teléfono. A veces leyendo. A veces con la mirada perdida. No me hablaba. No se acercaba. Solo existía. Como si con su sola presencia me estuviera diciendo algo que no podía o no sabía poner en palabras. El domingo siguiente, la encontré otra vez. Estaba lloviznando. Llevaba una campera fina, sin paraguas. No me saludó. Tampoco huyó. Solo me miró como si estuviera midiendo algo invisible entre nosotros. Me detuve a pocos metros. Podía oír el golpeteo de las gotas en la vereda. Ella se aclaró la garganta. ¿Vas a abrirlo alguna vez? Yo voy a la vista. No porque tuviera miedo de su respuesta, sino porque ya sabía lo que venía. No sé, le dije. No sé si vale la pena. Ella asintió lentamente, como si aceptara el peso de esas palabras más por costumbre que por comprensión. No es lo que pensas, murmuró. No era para justificarme. Solo, no sé. Quería dejarte algo claro. Me encogí de hombros. Tarde. Ella bajó la mirada. No lloró. No hizo una escena. Y por eso, quizás, me dolió más. Porque ya no estaba actuando como la Clara que usaba la culpa y el sarcasmo como defensa. Esta era una versión más vacía. Más rota. Julián me dejó, dijo de pronto, como si hubiera tirado una piedra al lago solo para ver qué pasaba. No supe qué decir. Parte de mí sintió un impulso reflejo de consolarla, de dar un paso, pero mis pies no se movieron. Y esa inmovilidad me dijo más sobre mí que cualquier conversación de terapia. Se llevó todo, lo que quedaba. Dice que lo tuyo fue la chispa final, que se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Trague saliva. No porque me sorprendiera, sino porque, en el fondo, sabía que esto iba a pasar. Lo siento, respondí con voz neutra. Ella rió por primera vez. Una risa hueca, sin fuerza. No, no lo sentís. Y está bien. No tenés por qué hacerlo. La lluvia había comenzado a caer más fuerte. Nos miramos en silencio un momento más. Entonces me acerqué lentamente. No para abrazarla, no para invitarla a subir, solo para sacar el sobre del buzón, todavía sellado, y tendérselo. Si todavía crees que vale la pena que lo lea, contámelo vos. Ella dudó. Sus dedos tocaron el borde del papel, pero no lo tomó. Al final lo apartó, como si quemara. No, si tengo que explicártelo en voz alta, ya no tiene sentido. Y se fue. Así, sin más. Caminó calle abajo, bajo la lluvia, sin paraguas, con el paso lento pero decidido. No miró atrás. Y yo no la llamé. Me quedé allí parado, con el sobre en la mano, empapado, temblando. No de frío, de algo más profundo. Algo que no sabía si era tristeza o alivio. Esa noche, mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia contra la ventana, abrí el sobre. Y lo que encontré adentro. Adentro del sobre había una sola hoja, escrita a mano con la letra de Clara. Reconocí cada curva de cada letra, incluso las que estaban torcidas por la prisa o la ansiedad. El papel tenía marcas de presión, como si hubiese apretado el bolígrafo con demasiada fuerza, como si cada palabra le hubiese costado escribirla más de lo que estaba dispuesta a admitir. No empezaba con un hola ni un querido Mateo. Iba directo al grano.
Clara nunca fue de las que rodeaban mucho las cosas cuando ya estaban acorraladas. No espero que me perdones. Tampoco espero que me entiendas. Solo quiero que sepas que si sabía todo lo que hacías, que no me era indiferente, que cada vez que acepté tu ayuda, una parte de mí se encogía de vergüenza. Pero en lugar de cambiar, hice lo más fácil, burlarme. Reírme de vos antes de que vos pudieras reírte de mí. Haced de tu generosidad una broma, porque aceptarla con gratitud me obligaba a mirar quién me había convertido en alguien que vivía de su hermano. Mire, Tuff, sentí como se me apretaba el estómago. Me senté en el borde de la cama, con el papel temblando entre los dedos. No era odio, Mateo. Era cobardía. Vos eras la prueba viva de todo lo que yo no era capaz de hacer. Trabajar, sostener, renunciar a cosas por otros. Y eso me daba una rabia que no supe manejar. Me convertí en alguien que odiaba lo que vos representabas, solo porque yo no sabía cómo agradecer sin sentirme pequeña. Y Julián solo reforzaba eso. Se alimentaba de esa dinámica, porque mientras más nos burlábamos de vos, más cómodo estaba él siendo un inútil con estilo. Era brutalmente honesta. Más de lo que jamás había sido en persona. Cada palabra parecía cargada de un cansancio acumulado durante años. La noche de la cena, cuando te fuiste al baño, Julián dijo algo más. Dijo que eras como una cuenta bancaria con patas, que te ibas a agotar algún día pero que mientras tanto, había que exprimirte. Yo me reí. Pero esa noche, cuando vi que cancelaste todo, cuando encontré el wifi cortado y la tarjeta rechazada, supe que se había terminado. No solo el dinero, el nosotros. Ahí se detenía un momento. El trazo se hacía más apretado, como si hubiera escrito esa parte conteniendo algo más grande que las palabras. No te escribo esto para pedirte nada. No quiero volver a tu casa. No necesito más favores. Solo quiero que sepas que estoy sola ahora. Por primera vez, de verdad. Y aunque duele, es justo. Vas mi soul taste sin gritar. Sin destruirme. Solo me pusiste un espejo. Y tuve que mirar. Al final, había una última frase. Pequeña. Casi tímida. Gracias por eso. Aunque te haya costado tanto. Y abajo, una línea suelta. Ni firma, ni fecha. Solo una frase. Si algún día me vuelvo alguien mejor, va a ser por vos. No para vos. Me quedé ahí, mirando el papel largo rato. No lloré, pero tampoco pude moverme. No sabía si me sentía reivindicado o más solo que nunca. Porque esa era la otra cara de los límites. Cuando por fin los pones, descubrís cuántos estaban allí solo porque los dejabas cruzarlos. Durante días, no respondí. No le escribí, no la llamé. Solo dejé que el tiempo hiciera lo suyo. Me centré en mi rutina. En mí. Y algo curioso empezó a pasar. Dormía mejor. Comía sin ansiedad. Mis fines de semana ya no estaban ocupados con favores o urgencias inventadas. No tenía que estar pendiente de pagos que no eran míos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía vida propia. Pero entonces, una mañana cualquiera, me llegó una carta más. No por mensajero, ni entregada a mano. Era del correo. Sobrecito blanco. Mismo trazo. Dentro, un papel doblado en dos. Sin texto. Solo una foto impresa en papel común. Era Clara. Sonriendo. Pero no una selfie. No una pose. Era ella sentada en lo que parecía una recepción pequeña, con una carpeta en la mano, y detrás suyo un cartel. Fundación Mujeres en Pie, Programa de Reinserción Laboral. Detrás de la foto, una sola línea escrita. Ya empecé. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí. Pero esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Y lo que escuché cuando atendí no tenía absolutamente nada que ver con Clara. Era Julián. Y lo que dijo, cambió todo. El número era de Buenos Aires, pero la voz que salió del otro lado no tenía el tono confiado y burlón que recordaba. Era Julián, sí, pero parecía otra persona. Más apagado. Tenso. Casi temeroso. Mateo, dijo, después de unos segundos de silencio incómodo. Necesito hablar con vos. No colgues. Por favor. Mi primer impulso fue terminar la llamada. Pero algo en su tono me detuvo. No era arrogancia. No era sarcasmo. Era pánico. No sé cómo empezarlo, siguió, pero Clara está en peligro. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me puse de pie de golpe, como si eso ayudara a entender mejor. ¿De qué estás hablando? Del tipo que conoció en el programa ese, suspiró. Se llama Darío. Dice que es instructor o algo así, pero hay algo raro. Desde que ella empezó a trabajar con él, me empezó a buscar a mí. Dice que Clara le habló de mí,
que yo lo inspiré a salir adelante, qué sé yo, pero me empezó a seguir. Alarm. A aparecerse en lugares. Me quedé en silencio. Todo sonaba confuso. Desconectado. No entiendo. ¿Por qué me lo estás diciendo a mí? Porque ella no te va a escuchar. Ya no confía en mí. Pero vos siempre fuiste su ancla, ¿no? Hizo una pausa. Escúchame, Mateo. El tipo no está bien. Es obsesivo. Ayer, alguien rompió una ventana del departamento que Clara alquiló. Ella no quiere denunciar. Dice que seguro fue un accidente. Pero yo lo vi. Él la mira raro, como si fuera suya. Me pasé la mano por la cara. Era demasiado rápido. ¿Querés que la ayude después de todo lo que pasó? ¿Después de lo que me hiciste? No te estoy pidiendo que me ayudes a mí, dijo, por primera vez sincero. Ella intentó cambiar. De verdad. Y yo la fallé. Pero vos todavía tenés una oportunidad de hacer lo correcto. No por ella, por vos. Vos sos el único que siempre hizo lo correcto. Aunque todos te trataran como si valieras menos. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Dude, no sabía si confiar. No sabía si debía meterme otra vez. Había luchado tanto por salir de todo eso. Por cerrar ese capítulo. ¿Y ahora esto? Pero esa noche, después de horas dándole vueltas al asunto, hice lo que siempre hacía. Fui a verla. La encontré en la recepción de la fundación. Estaba sola, archivando papeles. Tenía el pelo atado, una remera blanca con el logo del programa, y auriculares en los oídos. Al verme, se sorprendió. Me quitó los auriculares de golpe. ¿Qué haces acá? Necesito hablar con vos, le dije. Es sobre Dario. Su expresión cambió. Le tembló la mandíbula. ¿Te llamó Julián? Sí. Ella cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Mateo, ya lo resolví. ¿Qué querés decir? Que lo denuncié. Hoy a la mañana. No quería que lo supieras porque no quería que volvieras a sentir que tenías que salvarme. Me quedé en silencio. Ella me miró. Directo. Sin miedo. Sin súplica. No soy la misma, Mateo. Ya no. Y si estoy en peligro, voy a sacarme sola. En ese momento, entendí algo que no había terminado de aceptar hasta ahora. Clara había crecido. Y no porque yo la salvara, sino porque, por fin, quiso salvarse a sí misma. Salimos a caminar. No hablamos mucho. Solo compartimos el silencio. Ese silencio nuevo, sin deudas ni cargas. Como dos adultos que, por primera vez, se estaban mirando sin el peso del pasado entre ellos. En la esquina, me detuve. ¿Te puedo invitar a cenar? Clara sonrió. Casi como cuando era chica. Solo si no pagás, vos todo. Mitad y mitad, dije. Mitad y mitad, repitió, y asintió. Esa noche, comimos en una pizzería de barrio. Nada lujoso. Compartimos una fugaceta y una cerveza. Nos reímos de algunas cosas viejas. Otras no las mencionamos. Pero no hizo falta. Cuando se fue, me dio un abrazo. No largo. No dramático, pero real. Volví a casa solo, con la panza llena y el corazón, por fin, en paz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba bien que no lo estuviera.